Me decidí a escribir la historia del grupo Los Ángeles porque su obra artística me parece extraordinaria, tanto por su cantidad, una de las más longevas, como por su calidad. Creo que cuentan con una serie B desconocida. Es una de las carreras artísticas menos divulgadas y por eso me decidí a escribir este homenaje que me ha llevado 5 años de verdad gozosos, que volvería a repetir. El director Alejandro Pérez, mi amigo del alma, y yo decidimos llevarlo también a imagen para que ustedes tuvieran la posibilidad de ver y escuchar a los protagonistas, en particular a los que ya no están, a Poncho González, a José Luis Avellaneda, y también como prueba de la importancia de Los Ángeles en el panorama de la música española, lo que opinan sus colegas, sus contemporáneos. Y la conclusión que podemos extraer es que todos coinciden en la relevancia de un estilo, en la belleza de unas canciones y en la vigencia de una obra. Para mí fue sencillo meterme en ese taxi de Los Ángeles camino de Madrid con todos los bártulos encima, o por el Torremolinos vanguardista del 65, porque es algo que no está agotado, es una sensación que cualquiera que se haya decidido a formar parte de un grupo de música pues capta enseguida, ¿no? Y espero que ustedes también lo capten. Es un patrimonio emocional lleno de recuerdos y abierto a nuevas generaciones, como pueda ser la mía y de otros músicos y periodistas que también forman parte de esta idea de recuperar la frescura inalterable e imperecedera de los 60 a través de sus músicos, y en este caso de Los Ángeles. Espero que lo disfruten como yo lo he saboreado. Los años 60 fueron básicos para la modernización de España. Hasta el año 60 mismo, 61, el año 60 fue el gran año del pompero. Y por dar otro dato curioso, el año 56, cuando en el mundo funciona el rock and roll a tope y cuando Elvis Presley es en Estados Unidos 27 de las 52 semanas del año número 1, la canción más vendida en España, la más oída, la más escuchada, la que más dinero dio, fue Torre de Arena de Marifé y Triana. Es decir, teníamos un desfase tremendo. Nos cupo el honor de ser un poco los encargados de educar el oído musical del público de los 60. Hay quien dice que la década de los 60 fue la década prodigiosa, para mí desde luego lo fue. Los 50 fue el año del rock and roll, pero los 60, los artistas que empezaban, de repente se dieron cuenta de que esa gente joven, gracias al rock and roll, habían captado la atención, podían hacer su música y la hicieron. Cuando mueran las hojas. La banda, digamos, más famosa de Granada en aquel momento eran los Windies, porque aparte de todo, de tener un equipo cojonudo y tal, y eran muy buenos realmente, tenían mucho trabajo, lo veías en los clubs, iban a las salas de fiestas, tocaban por los pueblos. Nosotros hacíamos al principio de salir a tocar, pues claro, que la gente animarla, pues Twist, Madison, y entonces la gente
pues estaba así, me hacían aplausos y tal, pero todo el mundo me hacía así, lento, 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 y lento, claro. Entonces mi cuñado Fermín Sánchez Medina pues empezaba cantando Mentenán, una canción tan famosa, y lo me pegó, y nada más que escuchar las primeras notas de Mentenán, la pista se ponía, vamos, que tirábamos una moneda y de verdad que no caía al suelo. Todo el mundo agarraba a su pareja, entonces era la única manera de arrimarnos a nuestras queridas amigas. La vida de aquellos jóvenes yo creo que no se podía separar la diversión de lo que íbamos buscando, de los cambios que se barruntaban en la sociedad española, incluso en una sociedad tan provinciana como Granada, es decir, que no estábamos en Madrid ni en Barcelona, que estábamos, como decía Pedro Martí de Anglería, aquel que vino con los Reyes Católicos, que estaba en el rincón del rincón, es decir, que la corona de Castilla era el rincón de Europa y que Granada era el rincón del rincón. Bueno, pues eso es lo que estamos, ¿no? A principios de los 60 empiezan a venir turistas, bueno, turistas han venido siempre a Granada, pero digamos de una forma más masiva, con una intención más cultural, y ahí empezó un poco a abrirse la ciudad, empezó un poco a que la gente joven pudiéramos tener reflejos de otra gente que venía y que de alguna forma pues intentábamos imitar, ¿no? Cuando había esta gente con pantalones vaqueros, los tipos estos que venían con las primeras chupas y tal. Los Ángeles Azules nacen de una inquietud, digamos, de unos chavales, de una juventud que no teníamos otra cosa que hacer nada más que pasearnos por una calle emblemática de Granada que se llama Acera del Casino. Entonces, como no sabíamos cómo llamar la atención de las niñas, pues cogíamos una guitarra y nos poníamos en la puerta de Correos, que hoy está Correos en esa calle, y tratábamos de hacer canciones o de cantar. Realmente empezamos Agustín y yo, como un dúo, no me acuerdo cómo se llamaba aquel dúo, pero algún nombre tendría. Entonces apareció Carlos Álvarez, que había venido de Barcelona y venía muy moderno, con su chaqueta de bitter y su flequillo inconfundible, y le pusimos Carlos al Twitter. Me decían, creo que era el Twitter, ¿puede ser? El Twitter. Porque íbamos a los guateques y bailaba el twist. Los Ángeles Azules se formaron por un casual, como casi todas las cosas de esta vida. Con nuestras guitarristas pues hacíamos lo que estábamos aprendiendo por aquellos entonces, época de estudiantes. La primera actuación de Los Ángeles Azules, ya como grupo, en este caso como trío, Javier, Carlos y yo, pues nos fuimos a un hotel de Motril que se llamaba Hotel Costa Nevada. Y entonces nosotros no estábamos ensayando, no teníamos un repertorio, si era una cuestión de decir, oye, ¿qué sabes? Venga, pues vamos a hacer. Y ya no está, nos habíamos preparado, como hoy día pues casi todo el mundo tiene sus repertorios para ir a actuar en cualquier lado. Aquello fue una cosa improvisada y era para el día siguiente, de modo que no teníamos nada. Como Javier sabía un poco de electrónica, apareció con un tocadiscos reconvertido en un supuesto amplificador, y llegamos a la sala y no sé cómo hizo Javier para que se rompiera el equipo y no pudiésemos actuar. El primer día no actuamos, porque no estábamos preparados, no habíamos ensayado ni nada. Entonces esa misma noche nos dieron unas habitaciones y nos tiramos todo el día ensayando, montando canciones para poder cumplir un poco el compromiso de que nos había llevado un amigo, que era amigo del dueño del hotel. Conseguimos un medio repertorio y salimos del bache al día siguiente. Era 2 años mayor que nosotros, entonces había un respeto. Estamos hablando de hace un montón de años, y cuando una persona era 1 año y medio, 2 años, ya había un respeto. Creo que Poncho era el más músico de todos y el que tenía un potencial musical más grande. El que tenía la visión, digamos, más perspicaz para saber lo que salía de una canción que tuviera garra, era Poncho. Y por ese motivo, un día y otro, entre los ensayos, pues se le fue dejando el mando musical. Ya tenemos el grupo formado, bien,
pero ahora hacen falta instrumentos. Para electrificar las guitarras acústicas había que meter un micrófono dentro de la guitarra y pegarlo allí con cinta aislante o con papel celo o como fuera. Claro, aquello, los golpes, aquello era un desastre. Carlos se pudo comprar una y aquello, pues bueno, aquella guitarra eléctrica era adorada por todos y cada uno de los miembros del grupo. Y yo creo que ahí estaba todo el tinglao que teníamos en aquel tiempo, vamos. Y así tocábamos, y así, no sé cómo, pero sonábamos. Y mi recuerdo de aquel tiempo es que no sonábamos mal. No sonábamos mal, para nada. Cuando aparecían en el escenario Shadows, yo en ese momento me recorrió un escalofrío mi cuerpo, y en estos momentos, casi recordándolo, me vuelve a pasar. Y yo creo que en aquel momento supe que para bien o para mal mi vida era aquella. Yo quisiera estar siempre contigo, amor, pues solo soy feliz así contigo voy. Si tú me comprendes, a mí vendrás. Cuando estoy cerca de ti te quiero más. Tendrás que ir aquí. Julián Granado conoció allí en el tenis a una extranjera y se fue, y nos dejó colgado. Justamente una noche que actuábamos nosotros solos. Comencé una relación de noviazgo apresurado y fantástico y estupendo con alguna de ellas. Abandoné de una tacada grupo, familia, estudios, con todo lo que aquello conllevó, claro. La misteriosa noche, pero a nadie lo dirá, es triste se caerá. Los Ángeles nunca hemos estado por reivindicar dinero ni nada, era por reivindicar esas emociones, ese sitio social que buscábamos, que no lo teníamos, algunos del grupo. Claro, porque ya al ser tú una persona que eras músico ya tenías como un caché, ya tenías como una cosa que no era un niño cualquiera de la calle. Date cuenta que la sociedad era muchísimo más restringida, entonces éramos grupos de gente que nos conocíamos todos. Los Ángeles Azules tienen una vida corta pero muy intensa, son un par de años largos trabajando a destajo, conocen ya la Costa del Sol, trabajan en Marbella, se lanzan a varias aventuras y entre otras la de grabar en Philips gracias a un contacto que tienen con esta discográfica en Granada. Hablamos de un sello muy importante que contaba con unos estudios fabulosos en Madrid, los estudios Fonogram. No vuelvas más, no seas tonto, pues ya verás que sin pensarlo a mí vendrá y nunca más la verás. Óyeme, es para ti. Me llamó un día Poncho y me dijo, mira que es que nos hemos quedado sin bajo porque Javier Pérez del Pulgar se va a la mili y no encontramos a nadie. Y digo, bueno, pues aquí está el tío. ¿Quién nos recuerda en aquellos tiempos lo que fue Torremolinos? Molinos era la modernidad. Torremolinos. Que sin pensarlo a mí vendrá y nunca más la verás. Se oía aquí en Granada de que allí estaban las suecas, las alemanas y que aquello era muy divertido. Yo no te diría tampoco que nosotros fuéramos a Torremolinos con el solo ansia de hacer música allí, sino que en aquel tiempo Torremolinos era algo excepcional, algo raro, algo novedoso, ¿eh? Y no se me ocurrió nada más que Paco Quero, de la bolsa que llevaba, o la maleta de cartón en este caso, pues sacó una máquina por esto de pelar burros, porque Paco era muy aficionado a ciertas cosas, porque como es de la Alpujarra,
Entonces, pues pensamos en hacer algo para llamar la atención, ¿no? Y decidimos raparnos la cabeza. Claro, en una época en que hoy lleva el pelo largo a la mitad de la espalda casi, y al día siguiente apareces con la cabeza rapada. Aquello fue un número de vernos, parecíamos de Biafra, ¿sabes? Mascarillas blancas con todo eso blanco, la cara morena del sol, y eso blanco. Poncho, cuando nos vio a los tres pelados, digo que no se pelaba, porque nos vio tan feos y tan horribles. Bueno, pues la cuestión es que aquello se puso a tope, abarrotado. Y claro, aquello fue un éxito total, porque entonces llegó la gente y se petó la discoteca, vamos a ver a los pelones que suenan como los Beatles. Tocamos unas canciones de los Beatles y al hombre pues le gustaron tantísimo, le gustaron tanto que nos llamó a su mesa, lo conocimos, nos dijo que lo hacíamos tan bien que parecíamos ellos en persona. En Torremolinos pues aprendimos de lo que es la técnica del pop inglés, nada más llegar, pues allí la guitarra no tenía eco, guitarra saturada, entonces por aquello fue una influencia nuestra tremenda, ¿no? Incluso en la imagen y en todo, pero eran sin darnos cuenta, era como una inercia que te absorbía, que te divertía. Entonces no te preocupaba ni de dinero ni de nada, sino simplemente era vivir. Sí, fue algo innovador, algo que cambió las costumbres de una generación entera, a la cual yo pertenezco y me alegro muchísimo, porque yo me considero uno de los que cambió el tema de lo que era antes a lo que es hoy día. Y claro, siempre lo guardaré en mi memoria con muchísimo cariño. Torremilío se llamaba aquello, en vez de Torremolinos. Empezamos nosotros a vestir ya con nuestros pantalones campanas, con nuestros trajes de cruzados al estilo de los años 20, con el pelo largo, con todo. Esto del rock es muy mimético, esto no es una secta de exclusivistas, sino todo lo contrario, de gente que se quiere parecer, que quería hacer de alguna forma gang, que quería hacer camada y que en cierta forma las señas de identidad eran más estéticas que éticas en aquel momento, ¿no? Yo he tenido muchos problemas en aquella etapa de mi vida, problemas como decirte maricón por la calle, tener que pelearte con gente, porque entonces es lo que yo trato de explicar, era un atrevimiento y un movimiento que se ocasionó con todo esto, ¿no? Una filosofía distinta, una forma de ver la vida, una libertad, una rebeldía contra todo lo establecido, ¿sí? A mí me decían, no te peles, topa vino. Yeye. En fin. Nos metimos en un taxi a Madrid. Un taxi que, por cierto, el taxista se llamaba El Flautín, yo no sé si vivirá todavía en Granada, y alquilamos el taxi y nos metimos los 5 en el taxi con todos los instrumentos, tú imagínate, la vaca, la batería, los amplificadores, la guitarra. Y nos llega el hombre nos sube a la casa que tenía como una especie de estudio de grabación, claro, venga, nos metió allí, venga, los amplificadores de un grupo que tiene a su hijo, y allí mismo nos grabó el canto en español. ¿Dónde estuvo usted? Hay que agradecerle a este hombre también el que nos acogiera, el que nos diera de comer, porque entonces estaban las cosas muy difíciles. Él nos promocionó bastante, nos llevó a Radio Madrid, a la cadena SER, al Gran Musical, que era el programa entonces más famosillo de aquello. Se podía decir que el que tenía la oportunidad de actuar allí tenía ya casi un 70% de fama conseguía, por añadidura. Era muy difícil poder entrar. Por eso canto a lo español y al mundo lo pregonaré, que como España no habrá dos,
es muy recordado y muy reconocido por los profesionales como nosotros, pero quizá no es tan conocido del gran público. Sin embargo, puedo decirte que Rafael Trabuchelli es uno de los grandes productores que ha tenido este país. Uno de los grandes, uno de los más grandes. Entonces salimos fuera, nos tomamos una copa con él, nos presentó y nos dijo que si nosotros queríamos grabar con su firma, y pues, dijimos que encantado. Pues entonces Hispavox era una de las firmas más importantes que había en el panorama este. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de Los Ángeles, don Rafael? Desde el primer momento me gustaron muchísimo y tenían verdaderamente condiciones musicales muy interesantes, y enseguida me acerqué a ellos y les ofrecí un contrato de trabajo. Por primera vez una compañía de discos, en lugar de contratar a un grupo y a un productor que lo haga y que éste contrate a unos músicos, tiene en plantilla músicos fijos, tiene en plantilla productor fijo y arreglista fijo. Sonido Torrelaguna le llamaban, sí. Hombre, la verdad es que lo único malo que tenía ese sonido es que todos sonábamos lo mismo. O sea, tú coges la época de Rafael Trabuchelli y, joder, es Igualdo, y es todos los discos, los de Karina, los míos, los de Los Ángeles, todos tienen esa forma de hacer de Rafael Trabuchelli, que era muy buena, no lo dudo en absoluto, no era... Primero porque tenía mucho éxito, luego porque era muy novedosa, eran canciones, arreglos muy limpios, ¿no? Creo que además Llewellyn Jones, el ingeniero que estaba con Rafael, era un tío que yo creo que manejaba las cámaras y los efectos de las voces de una forma increíble, ¿no? Y ahí oyes todavía esos discos 30 años después y todavía tienen mucha enjundia, ¿no? Están muy bien grabados, los grababan muy bien. En aquella época era 1, 2, 3 y ahí no había ordenadores ni japoneses, ahí era todo cuadrado y el tirón, ¿no? Y grababan el disco en 2 días y todavía lo sigues poniendo 40 años después y no hay una sola onda desafinada, está todo perfecto, nadie se va de ritmo, no había claquetas, no había afinadores electrónicos, y ahora nada más que para afinar la guitarra, ahora para grabar un disco, es posible que te tires un día entero afinando guitarra. Dices, ¿cómo lo hacían esto? ¿Cómo lo hacían? Pues por eso se habían tirado 3 años tocando todas las noches. 3 años. Desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana a diario. Y ensayando por la mañana. O sea que tú fíjate, que muchas veces la gente piensa que la profesión nuestra es muy bonita porque sales a un escenario lleno de focos, de luces, o te ven en un programa de televisión. Pero todo eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? Muchísimo. En comparación con otros artistas extranjeros y con otros españoles, Los Ángeles tenía una personalidad concreta, definida, aceptada por crítica, aceptada por público. ¡Qué bonito! Haces lo que quieres de mí, pues tú eres mi ley. Y de mí tú puedes hacer, si quieres, un rey. A cambio solo te pido que siempre pienses en mí, igual que yo pienso en ti. Dime que me quieres, es lo bastante para mí. Los puse muchas veces en televisión. La verdad es que sí, porque tenía una serie de canciones que la verdad es que funcionaban muy bien. Ya sabes que la televisión llama siempre al éxito, más que para hacerlo, para disfrutar del éxito una vez conseguido, ¿no? Y yo creo que los llevé a propósito de Mónica, de 98.6.